Imagina despertar un lunes cualquiera y descubrir que, bajo tus pies, ya había ocurrido uno de los crímenes más impresionantes de la historia de Brasil. No hubo explosiones, no hubo disparos, no hubo testigos, solo silencio. Durante 3 meses, más de 40 hombres excavaron en secreto un túnel que atravesaba una de las avenidas más transitadas de Fortaleza. Al final de ese túnel estaba la bóveda principal del Banco Central, y dentro de ella, más de 164 millones de reales en billetes de 50. Dinero en efectivo, casi imposible de rastrear. Bienvenidos a una nueva historia prohibida. Todo comenzó en una casa común, alquilada en la Rúa 25 de Marzo, número 1071, en pleno centro de la ciudad. Por fuera, parecía un pequeño comercio de césped y tierra para jardines, pero detrás de esa fachada inofensiva se escondía la base de operaciones de uno de los crímenes más audaces del mundo. En el interior, día y noche, se turnaban cuadrillas de hombres cavando un túnel de 80 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 4 metros de profundidad. No era un simple hueco. Colocaron vigas de madera, instalaron luz eléctrica, cableado y hasta ventilación. Para resistir el calor sofocante del subsuelo, usaban bebidas isotónicas, ungüentos para el cuerpo y turnos constantes de trabajo. Era una obra de ingeniería, pero clandestina. La operación requería discreción absoluta. A medida que retiraban tierra, tenían que deshacerse de más de 30 toneladas sin levantar sospechas. ¿Cómo lo hicieron? Aprovecharon el negocio, de fachada. Decían que la tierra era parte de las entregas de su supuesto comercio de jardines, y mientras los camiones entraban y salían, pocos sospechaban lo que realmente estaba ocurriendo bajo la ciudad. El túnel pasaba por debajo de calles, tuberías y de la avenida Don Manuel, una de las más transitadas de Fortaleza. Arriba, el Lira Cestire se tomó, tráfico fluía. Abajo, avanzaba un plan que cambiaría la historia criminal del país. En la noche del 5 de agosto de 2005, los excavadores alcanzaron la última barrera. Una losa de concreto de más de 1 metro de espesor reforzada con acero. Usaron herramientas diamantadas, las mismas empleadas en minería. Con paciencia, fueron desgastando la estructura hasta abrir un hueco perfecto en el piso de la bóveda. Eran las primeras horas de la madrugada cuando finalmente entraron, y lo que vieron fue un espectáculo que parecía salido de una película. Montañas de billetes de 50, apilados en bloques, la mayoría destinados al descarte, sin número de serie. Dinero fantasma. Durante casi 20 horas, los hombres trabajaron sin parar. Utilizaron rieles improvisados y carritos, como en una mina, para transportar los sacos llenos de dinero desde la bóveda hasta la casa alquilada. Afuera, la ciudad dormía. Abajo, se construía una fortuna, capaz de llenar 6 tanques de agua, de 1000 litros cada uno. El lunes 8 de agosto, cuando los empleados del banco abrieron la bóveda, el shock fue inmediato. Un agujero perfecto en el suelo. El dinero había desaparecido. Ninguna alarma se disparó. Ninguna cámara registró nada útil. En cuestión de minutos, la noticia explotó. Brasil había sido robado desde debajo de la tierra. La Policía Federal asumió el caso. Y la pregunta era obvia. ¿Quién tendría la audacia, el dinero y la inteligencia para ejecutar algo tan grande? Las primeras pistas surgieron en la casa utilizada como base. Allí encontraron herramientas industriales, cascos, guantes, restos de comida y cables de energía. Pero lo decisivo fueron 2 huellas digitales. A partir de ellas, se destapó una red de más de 100 personas involucradas: ingenieros, exempleados del propio banco, laranjas, financiadores y hasta políticos locales. El plan había costado alrededor de $500,000 para ser ejecutado. Las capturas no tardaron. Uno de los primeros en caer fue sorprendido conduciendo una carreta cargada de autos de lujo. Dentro de esos vehículos estaban escondidos millones de reales del robo. La ostentación fue el principio del fin. Los nombres más temidos comenzaron a aparecer. Moisés Teixeira da Silva, apodado Tatuzão,
un experto en fugas y túneles, señalado como uno de los cerebros del plan. Antonio Justí Banalbes, dos Santos, conocido como Alemão, también señalado como arquitecto intelectual del asalto. Ambos terminaron presos años después, tras operativos cinematográficos de la Policía Federal. Otros, como el ingeniero Marcos Rogerio Machado de Moraes, responsable por la estructura del túnel, lograron escapar y permanecen prófugos hasta hoy. Pero lo más oscuro estaba apenas comenzando. El dinero que unió a la banda pronto se convirtió en su maldición. Financiadores fueron secuestrados y ejecutados, como Luis Fernando Ribeiro, conocido como Fernandinho, asesinado en Minas Gerais incluso después de que su familia pagara un rescate millonario. Ex empleados del banco fueron encontrados muertos. Políticos locales fueron acusados de encubrir operaciones a cambio de sobornos. La propia policía fue señalada por desviar parte de los valores recuperados. De los 164 millones de reales robados, solo se recuperaron oficialmente 53. Eso significa que más de 110 millones siguen desaparecidos hasta hoy. ¿Dónde están? Algunos creen que fueron enterrados en haciendas y terrenos rurales. Otros afirman que fueron lavados en empresas fantasma o desviados por policías corruptos. Y hay quienes sostienen que buena parte sigue circulando, transformada en negocios aparentemente legítimos. Lo cierto es que gran parte del dinero se perdió para siempre, y con él se fueron vidas, secretos y pactos de silencio. El asalto al Banco Central de Fortaleza no fue solo un robo, fue un espejo de Brasil, una muestra de cómo la ambición, la corrupción y la impunidad se mezclan hasta crear cicatrices que nunca sanan. Casi 20 años después, la pregunta sigue abierta. ¿Dónde está el dinero? ¿Enterrado en algún rincón olvidado o reciclado? ¿En el sistema financiero, como si nunca hubiera existido? Tal vez nunca lo sepamos. Pero una cosa es segura, este crimen marcó un antes y un después. No solo en Brasil, sino en la historia mundial de la delincuencia organizada. Porque demostró que, con paciencia, recursos y silencio, hasta la bóveda más segura puede ser violada desde abajo de la tierra. ¿Y tú qué opinas? ¿Ese dinero aún existe escondido bajo nuestros pies? ¿O ya desapareció para siempre en las sombras del crimen? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este video, porque esta historia, aunque parezca terminada, quizás nunca lo esté.